Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este martes. Hoy es 25 de marzo, comenzamos una semana que va a estar llena de controversias. La principal alrededor del sistema de salud, el presidente Petro, que estuvo en la batalla a través de Twitter durante todo el fin de semana, dice que encontraron efectivamente insulina, a pesar de que él publicó una fotografía de otro medicamento. Su gobierno está en modo batalla con Audifarma, que es el dispensario de origen pereirano al que le encontraron más de 100.000 dosis del medicamento. El superintendente de salud, que estuvo personalmente en la diligencia, dice que la salud es el principal derecho. Si así lo fuera, no habría filas de miles de personas que están intentando llegar a un medicamento que inclusive ya comenzaron a ir reportes en varias regiones del país, comenzaron a recurrir a la violencia para obtener el turno. De ese tamaño es la crisis con la que amanecemos. Bienvenidos. El presidente Petro ya sabe que no puede allanar las bodegas de los dispensarios médicos sino ordenar visitas de inspección, como la que hizo la superintendencia contra la bodega de Audifarma que queda en Bogotá, una visita en la que encontraron medicinas no porque las estén escondiendo en realidad, no porque las estén acaparando, sino porque si inspeccionaron una bodega de medicamentos encontrarán medicinas, como si fueran a un supermercado encontrarían comida, o si fueran a un almacén de ropa encontrarían ropa. Y el gobierno dice que encontrar medicinas en ese laboratorio, en ese dispensario, es prueba del acaparamiento. Ha sido el tema del presidente Petro durante todo el fin de semana, que está en la tesis de que hay acaparamiento, que es un delito de los gestores farmacéuticos, porque en esa inspección la superintendencia encontró atorvastatina, levotiroxina, valproato e insulina, algunos 22 medicamentos más escasos del país. En realidad encontraron 133.000 unidades de un solo tipo de insulina, que es el inventario necesario para 2 semanas para un poco de los 1.800.000 colombianos que tienen demanda de insulina porque padecen de diabetes. Así que el problema ni siquiera está allí. El problema está en que el gobierno no hace los giros, es un problema evidentemente financiero y ahora el gobierno intentando echarle la culpa a los dispensarios, porque tienen medicinas, repito, claro, si van a una droguería, las droguerías también están acaparando. Hablando de insulina, el presidente Petro publica esa foto que en realidad es levotiroxina, que se usa para pacientes con problemas de tiroides y no para casi 2 millones de colombianos que tienen diabetes. Esa imagen es la que provocó un nuevo ataque contra Alejandro Gaviria, que fue su ministro, contra el Congreso, contra las farmacias, ahora también contra Elon Musk, el hombre de Twitter. En vez de reconocer que se equivocó en la fotografía, que se ha equivocado en el manejo de la salud, el presidente está culpando a diestra y siniestra, especialmente a diestra. La orden se mantiene, ahora la Superintendencia Nacional de Salud hará nuevas inspecciones a dispensarios, Cruz Verde, por ejemplo, aunque el superintendente, que se llama Giovanni Rubiano, por primera vez reconoció que más allá de cualquier conflicto económico, los gestores y los laboratorios farmacéuticos tendrán que garantizar la distribución de los medicamentos. Claro, si les pagara el gobierno lo que debe pagar, que es el problema de fondo. No solo está vivo, sino que es uno de los secuestrados. Les voy a hablar también de la situación del Medio Oriente, del colombiano Elkana Boglbot, que fue de quien publicó Hamas un conmovedor video explicando o intentando explicar la situación en la que se encuentran. Este fin de semana, después de 538 días de cautiverio, se conoció la primera prueba de vida de este hombre, a quien el presidente Petro le dio la nacionalidad colombiana porque está casado con una colombiana. Él estaba organizando el 7 de octubre del 2023, cuando fue atacado el grupo de israelíes en el Festival de Música Electrónica. Él, como se identifica, Bogbot, aparece en un video con otro israelí contando la difícil situación de su secuestro y explicando lo que puede pasar hoy día nuevamente de otro ataque. El de esta madrugada produce 23 muertos, ya van 700
en la semana de la reanudación de los ataques de la guerra, después de que Israel decidió suspender la entrega de secuestrados a cambio de los rehenes israelíes. Hablando de guerras, tenemos la propia, la nuestra. Anoche, disidentes de las FARC lanzaron explosivos contra camiones del ejército, de una división del ejército que transitaba sobre la vía panamericana. Iban pasando por Rosas. En una explosión resultaron heridos 4 militares que tuvieron que ser llevados de urgencia, mal heridos, al hospital de Popayán. Un ataque que ocurrió en el puente que el Ministerio de Transporte había entregado hace menos de un año, que restableció la comunicación entre Cauca y Nariño. Y la noticia política es la decisión que anuncia el expresidente Álvaro Uribe desde Medellín, que empezó a hacer campaña por el no para la consulta popular convocada por el gobierno. Con la experiencia del no en el plebiscito por la paz, ahora el Centro Democrático intenta repetir ese triunfo, metiéndose, tomando el trapo del gobierno y haciendo campaña por el no, diferente a la de los conservadores o la de Cambio Radical, que de momento parecen más inclinados en la campaña por la abstención. Al expresidente Uribe le responde el presidente Petro convocando comités del sí. Así como Uribe instalará comités del no, el gobierno se moverá intentando desarrollar preguntas más o menos demagógicas, porque nadie va a estar en desacuerdo en que la jornada nocturna, por ejemplo, comience a las 6 de la tarde, o con que se pague el 100% de los dominicales y festivos, o con priorizar el contrato a término indefinido. Esos que eran puntos marginales de la reforma laboral son los que moverá el gobierno, digo con algo de demagogia, para mover la consulta popular, que debería ser más o menos el mes de septiembre entrante. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy, a propósito, es el día en el que se darán detalles del castigo, la sanción que impone el presidente Trump para los países que le compren petróleo a Venezuela. China, India y España, que podrían caer ahí, anuncia aranceles el gobierno de Trump de 25%. Colombia ya desistió de negocios con PDVSA porque nos metería de inmediato a Ecopetrol y a los socios colombianos, al gobierno colombiano, en la lista Clinton. El presidente Trump anuncia que los países que compren petróleo o gas a Venezuela pagarán un arancel de 25%. Es día de Selección Colombia. En segundos, la alineación, el partido, los partidos. 4 de los 5 partidos de la fecha FIFA de hoy son a las 7 de la noche, hora de Colombia. Puede verlos usted en la plataforma de Fitu. Aquí está aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Le dicen a uno, venga tal día y todas las veces así, y nunca hay. Nos dieron 2 drogas y nos deben las otras, y que venga. Y se pasó, venimos con la otra fórmula, la misma vaina, y vea, nada, que no hay. El presidente Gustavo Petro acusa a los gestores farmacéuticos de estar acaparando medicamentos en medio de la crisis que viven los pacientes en varias ciudades del país. Audiofarma sí guardó en su bodega 133.000 dosis de insulina y no hay en los dispensarios de medicamentos. Y hay enfermos de diabetes sin insulina que pueden morir. La misma línea habló el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano. No se puede fraccionar, demorar o entregar de manera incompleta los medicamentos en los puntos de dispensación que una EPS requiere para sus afiliados y tiene contratados con un gestor farmacéutico. Audiofarma respondió en un comunicado negando las acusaciones de acaparamiento de medicamentos y explicó lo siguiente, abro comillas: al operar con una bodega centralizada de donde se despacha medicamentos a todo el país y en la cual se reciben y alistan productos diariamente, es completamente normal que algunos medicamentos se encuentren en proceso de recepción o despacho. El vocero de farmacéuticos y el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. El propio gobierno nacional adeuda más de 4 billones de pesos, lo cual hace que los niveles de inventario estén por debajo de los niveles históricos de inventario. Es falso que haya algún tipo de acaparamiento de productos médicos en este momento por parte de algunos de los gestores farmacéuticos. El representante de la industria farmacéutica, Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO. Pero medicamentos hay, compromiso hay, el permanente importación de medicamentos de última generación para tratar enfermedades complejas también los hay, pero creo que nos estamos distrayendo en confrontarnos y se nos están olvidando los pacientes. Y en Cali, después de que las autoridades de salud confirmaran que durante el puente festivo se extendería los horarios para entregar medicamentos, finalmente
obviamente la orden no se cumplió. Pues muchos de ellos no recibieron atención después de las 6 de la tarde. Llegué ayer a las 6:30 de la tarde, sí, habían como 30 personas acá afuera. Dijeron no, a las 6:45 no, ya repartimos las fichas, ya no esperen que ya no vamos a atender a nadie más. El personero de Calarcá, Jorge Triana, reveló a Blue Radio que las amenazas con cuchillo en mano son entre usuarios de la nueva EPS en las largas filas de entrega de medicamentos de la operadora Discolmed SAS. Hemos insistido en las mesas de trabajo que el operador ponga un guarda de seguridad porque se ha mencionado que incluso querían intimidar a la persona que entregaba los turnos. La defensora del pueblo Iris Marín advirtió sobre el deterioro del sistema de salud en Colombia, evidenciando un aumento del 75,7% en las quejas durante los últimos 2 años. Sobre la reforma a la salud, la Defensoría enfatizó que cualquier cambio debe preservar los avances alcanzados, asegurar la sostenibilidad financiera y fortalecer la regulación del acceso a medicamentos. El sistema actual necesita reformas urgentes. Existen fallas en el acceso, la gobernanza, el flujo de recursos y las condiciones que los trabajadores de la salud tienen que enfrentar para prestar el servicio. Una comisión del Senado de la República viajó este fin de semana a Estados Unidos para sostener reuniones con políticos de este país en temas como la migración, seguridad y la lucha contra el narcotráfico, pero también se pudo establecer que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al presidente Gustavo Petro. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, que 8 senadores de los Estados Unidos visitarán al país en el mes de agosto, encabezados por el senador Bernie Moreno. Ellos estarán reuniéndose con comunidades, con gremios, con empresarios, con microempresarios y todo pues en el camino de fortalecer los vínculos y lazos de amistad de Colombia con los Estados Unidos. El Consejo de Estado ordena nuevamente una rectificación del presidente Gustavo Petro por las declaraciones sobre el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en los que acusaba de ejercer una influencia política indebida sobre el Consejo Nacional Electoral. Esto sucedió el 5 de diciembre del 2024. Habla el expresidente Germán Vargas Lleras. Celebro esta providencia que me protege mis derechos fundamentales y lo que es más importante, le ordena a Petro se retracte de sus afirmaciones en un plazo de 48 horas. ¿De cuáles afirmaciones? Pues a mí básicamente me sindicaba de haber capturado la justicia. Con eso, básicamente, una vez más, estaba agraviando a toda la rama judicial. Vea. Miren las balas, como pasan. Miren. 4 militares heridos dejó el ataque con explosivos a una caravana del ejército en la vía panamericana en zona rural de Rosas, en el departamento del Cauca. Un soldado relató los momentos de angustia que vivieron en medio de este ataque. Mi cabo para solicitarle aquí en... Uy, como que estaban esperando a las 2 al combo NPR que iban subiendo y le pusieron un cilindro y eso sonó ¡boom! La explosión causó daños a un puente recientemente construido por el gobierno nacional entre los departamentos de Cauca y Nariño, allí en donde hubo una avalancha en enero del año 2023. La vía está cerrada a esta hora mientras se evalúan las condiciones de la estructura. Por tercera vez en el 2025, el gobierno nacional confirma aumentos en el precio de la gasolina y el ACPM. Para el caso de la gasolina subió 74 pesos y el diésel incrementó 75 pesos, según la circular emitida por la CREC. Habla el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano. Ya vamos en 278 pesos de lo que no está pactado dentro de los acuerdos. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos que es una traición que nos hace el gobierno directo a los transportadores. Estamos obligados a prestar un servicio, pero no trabajar a pérdida. Por su parte, los empresarios y camioneros le piden al gobierno establecer la fórmula a nivel Colombia. Arnulfo Cuervo, presidente de Fede Transcarga. El 97% del diésel que se consume lo producimos nosotros en las refinerías de Cartagena y de Bucaramanga, de Santander. Nuevamente hacemos un llamado al gobierno nacional, se determine una fórmula de precio de combustibles en el país que esté en consenso y en consonancia con la calidad que tenemos de productores de petróleo. Los arroceros están denunciando incumplimientos del gobierno nacional tras la negociación alcanzada en medio de un paro de 9 días. El sector afirma que no ha recibido la resolución de apoyo por parte del Ministerio de Agricultura, tal y como se acordó, por lo que no descartan nuevos bloqueos. Oscar Gutiérrez es líder de Dignidad Agropecuaria. No solamente debería ya haber sacado la resolución de apoyo a la comercialización, sino que además no se realizaron las reuniones para mirar uno de los asuntos claves de los costos de producción de los arroceros de esas regiones que tienen riego, que
que es lo que tiene que ver con la tasa por uso del agua. El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a todos los países que compren petróleo o gas a Venezuela. Calificando al gobierno de Nicolás Maduro como hostil, en su cuenta oficial de Truth Social, aseguró que Venezuela ha enviado a criminales de diferentes bandas, incluyendo al Tren de Aragua, a territorio americano. Por su parte, el gobierno respondió asegurando que se trata de una agresión de Estados Unidos y rechazó la medida. Póngale aranceles a lo que les dé la gana. Así responde Venezuela a la última decisión de Donald Trump de activar este impuesto del 25% a todo aquel que comercialice petróleo con Venezuela. La medida afectará directamente a China, que compra más del 50% del crudo venezolano, pero también a Rusia, a España, entre otros que comercializan con Venezuela, incluso el mismo Estados Unidos, a través de Chevron, que recibe 20% del petróleo venezolano. Insiste el gobierno de Nicolás Maduro que la medida de Trump viola flagrantemente las normas del comercio internacional y que es una medida arbitraria, ilegal y desesperada. Podrán sancionar y poner aranceles a lo que le dé la gana. A lo que no podrán sancionar es el amor y el patriotismo del pueblo venezolano. Sí. Después de la hospitalización más larga de su pontificado, el Papa Francisco fue dado de alta del Policlínico Gemelli, en donde se encontraba desde el pasado 14 de febrero para tratarse una neumonía bilateral que lo tuvo en riesgo de muerte. Este es el angustioso llamado de 2 rehenes secuestrados en la Franja de Gaza. Uno de ellos es el colombo israelí Elkana Bobot. El video fue publicado por Hamas luego de que Israel retomara sus ataques contra Gaza. Bombardeos israelíes sobre Gaza matan a 23 personas esta madrugada. Hamas publica un video donde aparece el rehén colombo israelí Elkana Bobot, de 36 años, quien en el video critica la guerra en Gaza y también la ruptura del alto al fuego. Por ese mismo fin de tregua, Naciones Unidas anuncia que va a reducir su personal en la franja. Dice que no puede garantizar su seguridad ante los ataques israelíes recientes. La bola para Estupiñán adentro. Se jugó la fecha 10, la fecha de clásicos en el fútbol colombiano. El lunes en la noche Cali y América cerraron la jornada con un empate 1-1 en el Estadio del Cali. De igual manera, en los clásicos más destacados, Atlético Nacional y Medellín igualaron 1-1 y en el clásico capitalino, Santa Fe le puso fin a una racha de 4 partidos sin conocer la victoria frente a Millonarios y le ganó 3-2 en el Campín. La selección Colombia enfrenta este martes a Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en un partido crucial para mantenerse en la zona de clasificación al Mundial de 2026. El equipo de Néstor Lorenzo ha sufrido 3 derrotas consecutivas que le han relegado al sexto puesto con 19 puntos, la última casilla de clasificación directa al Mundial. Para salir de este mal momento, los jugadores han tenido charlas internas. Así lo manifestó el volante del Palmeiras, Richard Ríos. Entre nosotros siempre hemos hablado, independiente de la victoria o la derrota, siempre vamos a estar juntos. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como equipo, porque nosotros siempre decimos que no somos un equipo, sino que somos una familia, y independiente del resultado vamos a estar más unidos que nunca. Estás escuchando Blue Radio.